La ¿En qué síntesis. estarás pensando? En la síntesis que os hace falta. Lo mismo lo digo, Juan Carlos, porque a mí en la primera decepción de Podemos fue cuando os estalló el escándalo de Venezuela y no disteis ninguna explicación, no del dinero y de que se había tributado Hacienda y se había puesto en paz con Hacienda, no de todo eso, sino a mí me parecía importante que la gente de Podemos le dijera a sus votantes qué había en Venezuela que quieren exportar a España. Y eso no lo habéis dicho nunca. ¿Y Sí, qué tipo de fíjate, asesoramiento Caraballo, habéis hecho en Venezuela? Y esas son cosas explicaciones diferentes. os cerrasteis como cualquier partido político de la casta y simplemente decía, no, esto se ha archivado ya, no hay nada judicialmente, que era verdad, pero las explicaciones políticas de en qué habéis influido vosotros en la situación real actual de Venezuela, de eso no habéis dicho nada nunca. Fíjate, yo no puedo negar la influencia bolivariana porque esta semana hemos protagonizado un culebrón venezolano con nuestra discusión, entonces negarlo la gente no lo entendería. Has dado un salto, ¿no? Has planteado qué traeríamos nosotros de Venezuela aquí y luego has dicho que hemos colaborado allí. Una de las cosas que yo discutía mucho en Venezuela cuando estaba era que era un error intentar importar nada de ningún otro país, ¿no? Uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en España es que hemos importado, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa, un banco central a imagen y semejanza del Banco Central alemán, ¿no? Del Bundesbank. Y eso no ha sido bueno, ¿no? Y fíjate que estamos hablando de entornos culturales muy cercanos, pero no funciona porque la sociedad alemana es una y la española es otra. Y por tanto, importar en un espacio tan reducido como este, una institución como el Banco Central ha sido muy dañina. Ya no te digo nada, intentar traer cosas de un lado a otro. ¿Qué hemos hecho nosotros allí? Y es más, te devolvería la pregunta. Dime una sola cosa que nosotros hayamos planteado que queríamos traer de allí aquí, porque nos han acusado de querer bolivarizar España, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué vamos a traer si no se trata de eso? A mí lo que me gustaría al revés es logros, ¿no? que han alcanzado los trabajadores en España, llevarlos a América Latina. Ojalá hubiera una seguridad social en toda América Latina como la que hemos logrado en Europa y que estamos, por cierto, perdiendo. Si hay algo que late detrás de la pregunta es si yo me avergüenzo de haber colaborado en Venezuela, en absoluto, al revés. Igual que he dicho antes que Dilma Rousseff y Lula sacaron a 32 millones, Chávez, Evo Morales, los Kirchner sacaron a casi 80 millones de personas de la pobreza. Cifras de la CEPAL, ¿no? Y por tanto, antes, ¿no?, de que llegasen estos creo que grandes líderes latinoamericanos, pues aquello era un lugar de transferencias netas de renta del sur al norte, ¿no? De allí los pueblos se morían de hambre. Cuando llega Chávez al poder, estamos hablando de que había un 50% de pobreza extrema, extrema, y un 70% de pobreza. Y por tanto, ¿Y a cuáles son los veces, datos ahora a día de hoy ahora en Venezuela? ahora no son buenos. No son buenos, pero también os digo una cosa a todos los que nos están escuchando. Me gustaría ver cómo estaríamos en España si se nos hundiera un 80% del turismo, ¿eh? Si de repente hubiera alguna catástrofe de algún tipo y en vez de recibir todo el turismo que estamos recibiendo de todo el Mediterráneo, Pero por ciento, déjame termino y te escucho, estamos recibiendo un turismo de todo el Mediterráneo y por cierto, pagamos menos a las camareras de piso. Si nosotros se nos hundiera el turismo, a ver qué haríamos. Y en Venezuela se ha hundido no por culpa de Maduro, sino por culpa de Arabia Saudí en su lucha contra el fracking y en su lucha contra Rusia. Se ha hundido el precio del petróleo. Y entonces, ¿qué culpa tiene Maduro de que la riqueza principal del país se hunda? Entonces parece Hombre, que también Maduro... es eso gestionar. Pero, Señor ya, pero Paradero. ¿cómo gestionas que se te hunde un 80% de la economía? Bastante gestiona, porque si en otro país ocurriera eso, yo creo que Maduro no sería presidente, porque habría tal conflicto social que seguramente lo hubieran tumbado. Y ahí está Maduro. Por Hombre, tanto, también, el conflicto social existe. pues bastante menos del que habría seguramente en pero España Juan Carlos, si se pero sí, hundiera un precisamente, 80% de la economía. Pero fíjate, me gustaría que han pasado 3 años, estamos a un día de Vista Alegre y no volvamos con Venezuela, que yo había dicho, durante esos 3 años he dicho que los lunes, los miércoles y los viernes éramos de ETA, los martes, sí. los jueves y los sábados No. bolivarianos, y los Yo domingos, sabe- como somos un país católico, descansamos para ir a misa. Caraballo, No, y terminamos que se nos ha ido el tiempo en santo al porque cielo. Hablando de... jamás he entrado en eso de ETA, pero y se lo digo porque lo he hablado con alguna gente de Podemos que no entendía y ya veo que habéis apagado el discurso y que os habéis dado cuenta de que no os conviene nada mantener esa referencia a Venezuela en España porque sencillamente es una inutilidad. Es Pues una si la referencia a inutilidad. Venezuela eran los medios. Repito, No. dígame usted, señor Caraballo, dígame usted una sola cosa, ha tenido Acabas de tiempo. decir que tú eres muy bolivariano.
dígame usted una sola cosa que me pueda demostrar que ha escuchado en mi boca o en la de alguno de los dirigentes o fundadores de Podemos de algo de Venezuela que querríamos traer a España. Dígame una pero sola si cosa. acabas de Ninguna. decir que, no, que pero tú no, eres muy no, bolivariano. no se escape. Si tú eres muy escape. Por la bolivariano, telecomedia, por la telecomedia. Si tú eres muy Si bolivariano. usted, señor Caraballo, pues es incapaz de decir que una sola cualquier cosa persona de las que querríamos izquierda en traer. España, no, pero esa es Era es por el déficit culebrón, Caraballo, de era por el explicación, culebrón. no. Señor Ese Caraballo, déficit de explicación. Señor Caraballo, si usted no es capaz de citar una sola cosa que querramos Que traer acabas de de decir que eres Venezuela bolivariano. para acá, Y acabas de defender a Maduro. Y lo que mucha gente Pero de vamos a izquierda ver, no ha entendido, señor algunos Caraballo. de Podemos, que es a lo que me refería, es por qué se mete en esos fregados Podemos cuando no le aporta absolutamente nada. Cuando Pues- Venezuela es una tristeza de país. Pues y porque- vosotros de cuando en cuando lo sacáis por ahí. pero Y por entonces lo la gente mismo, dice, bueno, por lo ¿esto mismo a por qué lo que conduce? usted, señor Caraballo, como he preguntado muchas veces, seguramente no se acuerda en este instante cómo se llama el presidente de, no sé, de Portugal, ¿no? Entonces, es muy curioso que usted, que está en frontera con Portugal, no sepa cómo se llama el presidente, en cambio estemos hablando de Venezuela. Si lo que he intentado trasladar durante todos estos años es que dejemos a los países en paz. Y, por ejemplo, qué oportunidad perdida Rajoy de no hacer el ridículo, de no querer poner los pies encima de la mesa, como hizo en el rancho de Texas Aznar, y podía haber aprovechado para defender realmente al continente latinoamericano, pero ofreciéndose para que Le has dado pie, Caraballo, le has dado pie. Sí, no, pero es Trump, que lo de que saber quiere- el nombre del presidente no dice nada, porque también me sé el nombre del presidente de Filipinas, Sí, que es sí. Duterte, Muy y bien, muy bien. desgraciadamente no es por nada Qué bueno. bueno es lo de Internet. No, lo de internet no. Las salvajadas que está haciendo Qué ese tipo. bueno es Internet. Ronaldo, Bueno, qué había bueno es que haber internet contestado y antes. qué buena es la radio. Oye, chicos, yo voy a tener que ir despidiendo al señor Monedero, al que quiero agradecer que se haya venido hasta el polígono. Oye, no me porque... has dejado ni siquiera preguntar. Venga, Pepeoneto, pregunta. No, te quiero decir, en los últimos... Yo quería un de segundo de una Rifirrafe, consideración, ¿eh? Rifirrafe, ha habido dos cosas que ha sorprendido un poco a la parte de la opinión pública, ¿no? Primero, las declaraciones sorprendentes de Luis Alegre, que es considerado, o era considerado, como un hombre muy cercano a Pablo Iglesias, donde denuncia que Pablo Iglesias está en manos de un grupo de conspiradores que, en cierto modo, se están comportando como cortesanos. Y luego, por otra parte, un artículo que publica ayer o antes de ayer en Diario Público, el que dirige nuestro No me amigo, citéis al Chema, porque entonces entra. y donde Santiago Rivas habla de que lo mejor que puede pasar en el Congreso de Vistalegre II es que no nos matemos, una cosa que realmente te deja anonadado, ¿no? Bueno, yo estoy convencido de que después de Vista Alegre viene el trabajo conjunto. Es verdad que en 3 años... Se va a poder. Sí, yo creo, además estoy convencido. Yo soy un pesimista esperanzado, o sea que suelo ver la botella medio vacía. Yo creo que nos hemos golpeado, pero porque llevábamos 3 años teniendo ganas de clarificar cosas. Y yo creo que se ha equivocado Podemos en no haber sacado antes algunas cosas, y yo creo que ahora está circulando, por ejemplo, toda esa discusión del mate pastor, es decir, toda la operación de las dimisiones en Madrid, que intentaron sustituir a Luis Alegre precisamente por Rita Maestre. Bueno, todas esas jugadas yo creo que no salieron a la luz porque entendió Podemos que dañaban al partido, y creo que seguramente se equivocó Podemos. Es decir, creo que en aquel momento tenían que haber clarificado que había gente construyendo un partido dentro del partido, y que por eso salió Sergio Pascual, ¿no? Y que cuando... A Sergio Pascual le echaron porque estaba tratando de construir otro Podemos, o un subpodemos. Bueno, estaba haciendo un partido dentro del partido, y habían planteado que era el momento de debilitar, ¿no?, a Pablo Iglesias y construir un espacio de poder en Madrid, ya que no podían construirlo ni en Andalucía, ni que había ganado Teresa Rodríguez, ni en Cataluña, que son los 3 grandes territorios, Madrid, Cataluña y le pillaron con el carrito del helado. Le pillaron con el carrito del helado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí yo creo que Pablo Iglesias fue responsable porque dijo, no, es que perjudica mucho esto al partido, ¿no? Hay mucha gente mirando, pero creo que visto ahora, pasados el tiempo, seguramente fue un error, ¿no? Yo creo que hay que hablar con claridad. En cualquier caso, yo estoy convencido de que es tanto lo que compartimos de análisis que en cuanto se cierre la ventana de oportunidad de ocupar espacios internos de poder, cuando toda la gente sepa, Errejón, Pascual, Tania Sánchez, que ya no hay más que rascar en la interna, yo creo que cada uno va a empezar a trabajar en lo realmente relevante, que es trabajar para la gente que está viendo cómo le están robando sus derechos. Y ahí, te digo, va a renacer
un nuevo Podemos. Chema Crespo, la última pregunta. Última, que no es más casi que consideración. Yo que me honro con tu amistad, Juan Carlos, y que compartimos días y sus noches, y que te he visto sufrir, ¿no? Te he visto sufrir. Yo recuerdo en alguna ocasión que digo, vamos a darnos un paseo, Chema, que estamos de moda y tal, y te he visto después, bueno, pero ¿qué he hecho yo para haberme convertido en el enemigo público número 1 de la democracia? Yo te dije en alguna ocasión, digo, hombre, Juan Carlos, has conseguido objetivos, ¿no? Con una frase un poco escatológica, digo, has tocado la próstata al sistema, y el sistema, pues en fin, cocea. Yo creo que has prestado, tu organización ha prestado un servicio que yo creo que ha sido útil, pero claro, yo creo que estamos asistiendo a un fenómeno de despilfarro enorme, Juan Carlos. Lo mejor que puede pasar es que llegue ya la asamblea de Vistalegre, porque las diferencias estratégicas, tácticas y tal, al final han acabado revestidas de un discurso personalizado, que bien sabes que cuando el discurso se personaliza y al final queda la descalificación, al final, pues fíjate, no es el mejor citable. Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú para que salgáis de Vistalegre sin seguir siendo amigos, ¿no? Conversaciones en la catedral. Fíjate que yo creo que había que personalizar, porque los inscritos y las inscritas que entren en participa.podemos.info y voten la lista de Errejón, están eligiendo a Errejón secretario general de Podemos, y por tanto están estableciendo que lo construido estos 3 años no le parece válido. Pero eso va a quedar así, quiero decir, porque estatutariamente, ¿cómo va a quedar recogido? Es un triunfo de Errejón. Vamos a ver, si la gente entra en participa.podemos.info y vota la lista de Errejón, mayoritariamente más que la lista de Pablo Iglesias, Pablo Iglesias no va a ser el secretario general. No va a ser el secretario general. Pero Errejón tampoco se va. Que sí. Es decir, que le corresponde a Errejón, al haber recibido la mayoría de los apoyos de los inscritos. Pero no lo tenéis previsto formalmente, Juan Carlos. Bueno, pero es que da eso igual. Es como el Vaticano, sede vacante quedaría, da igual, ¿no? Chema. Es decir, quien recibe el mayor apoyo de los inscritos y de las inscritas tiene que hacerse cargo de Podemos. Y si los inscritos y las inscritas le dan una mayoría a Errejón, será Errejón quien tenga que hacerse cargo del futuro de Podemos, el que sea. Y si la gente vota, que creo que es lo que va a pasar, porque la gestión ha sido muy buena, son 5 millones de votos, 71 diputados, si la gente entiende que debe continuar de responsable Pablo Iglesias, entrará en participa.podemos.info, votará la lista de Pablo Iglesias y seguiremos trabajando conjuntamente desde un principio que creo que es el relevante que nos está reclamando todo el mundo, el de unidad. Juan Carlos Monedero, un placer. Igualmente, ha sido un placer, y además me voy con Maruenda, que va a darme una portada de resarcimiento de no haberme sacado cuando los jueces me han dado la razón. Así Espero que los demás hagan lo mismo. A ver si lo consiguen. No creo yo que los demás hagan lo mismo. ¿Pero tiene que ser el mismo tamaño que Pablo o...? No necesito. Vale, perfecto. No es una cuestión de tamaño. Vamos a ver, no es una cuestión de tamaño, pero la de Pablo era un primer plano, creo recordar, era una foto, además estuvo muy bien. Que sea como cuando me sacaste diciendo Monedero se esconde en el metro, con eso me basta. Era buena aquella foto, reconócelo. La foto era muy buena. Un placer, hasta la próxima. Hasta pronto. El problema es ser famoso. Bueno,